La familia Brown de Alaskan Bush People ha enfrentado muchos desafíos en la naturaleza, pero ninguno tan devastador como lo que Joshua Bam Bam Brown enfrenta ahora. El segundo hijo mayor de la famosa familia ha sido sentenciado y las implicaciones durarán para siempre. Joshua Brown, de Alaskan Bush People, ahora enfrenta una realidad que muchos fanáticos nunca vieron venir. A medida que los documentos judiciales revelan su destino, nos sumergimos en cómo las cosas llegaron a ser tan malas para los miembros de la familia Brown, que viven en la naturaleza, y por qué esta sentencia podría significar despedirse para siempre de la vida que alguna vez conoció. El legado salvaje de una familia. Mucho antes de los documentos legales y las apariciones en la corte, el mundo de Joshua Bam Bam Brown se medía por la naturaleza que lo rodeaba. Como segundo hijo de Billy y Amy Brown, Joshua creció aprendiendo habilidades de supervivencia que la mayoría de los niños nunca encontraría. Mientras otros niños se preocupaban por la tarea y los videojuegos, Joshua dominaba la construcción de refugios y el rastreo de animales a través del terreno accidentado de Alaska. La familia Brown vivió fuera de la red eléctrica en la naturaleza de Alaska durante décadas, creando su estilo de vida único, lejos de la civilización moderna. Billy Brown, el patriarca de la familia, creía en la libertad por encima de todo, la libertad de las restricciones de la sociedad, las facturas y la burocracia, la libertad de vivir según sus propias reglas. Esta filosofía moldeó a Joshua desde sus primeros días, inculcándole un espíritu independiente. Cuando Discovery Channel descubrió a los Browns en 2014, los productores esperaban documentar la simple supervivencia en la naturaleza. En su lugar, capturaron algo más atractivo, una familia unida por el amor y la determinación, luchando contra los elementos más duros de la naturaleza. Joshua rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos, conocido por su enfoque sensato ante los desafíos y su lealtad inquebrantable a su familia. A diferencia de sus hermanos más impulsivos, Joshua a menudo servía como la voz de la razón, evaluando cuidadosamente las opciones antes de tomar decisiones. Esta naturaleza reflexiva lo hizo muy querido entre los espectadores, quienes veían en él el equilibrio perfecto entre la sabiduría de la naturaleza y la inteligencia emocional. Pero vivir bajo los reflectores trajo complicaciones que ninguno de los Browns había anticipado. Sus luchas privadas se convirtieron en entretenimiento público. Sus errores, tanto inocentes como graves, fueron sometidos al escrutinio de millones. Y en algún momento, entre las aventuras listas para la cámara y la dura realidad de sobrevivir en la naturaleza, las líneas entre la vida que vivían y la vida que retrataban comenzaron a difuminarse. Problemas en el horizonte. Durante años, la familia Brown se benefició del programa del Fondo Permanente de Alaska, que distribuye una parte de los ingresos por petróleo del estado a los residentes calificados. Para recibir estos pagos, los solicitantes deben vivir en Alaska todo el año y mantener una residencia permanente. A medida que Alaskan Bush People ganaba popularidad, empezaron a surgir preguntas sobre la ubicación real de la familia durante las grabaciones. Los espectadores más observadores notaron inconsistencias en la cronología del programa. Publicaciones en redes sociales ubicaron a miembros de la familia fuera de Alaska durante periodos en los que decían residir allí, mientras los Browns se describían como personas nómadas que movían sus campamentos por la naturaleza de Alaska. Los investigadores del estado empezaron a construir una narrativa diferente, una que sugería que la familia pasaba una cantidad significativa de tiempo en los 48 estados contiguos mientras seguían recibiendo los dividendos del petróleo de Alaska. La investigación se intensificó cuando los oficiales examinaron registros de viajes, extractos de tarjetas de crédito y testimonios de testigos. Los documentos revelaron que entre 2009 y 2012, el periodo bajo escrutinio, varios miembros de la familia Brown habían pasado más de 180 días al año fuera de Alaska, lo que los descalificaba para recibir los pagos del dividendo que seguían cobrando. La participación de Joshua se convirtió en algo particularmente problemático. Como adulto que presentaba sus solicitudes de dividendos, él había certificado personalmente su residencia continua en Alaska. Cada formulario llevaba advertencias sobre las penalidades por declaraciones falsas. Cada firma representaba un compromiso legal con la veracidad de sus afirmaciones. Y según los investigadores, cada solicitud contenía información que simplemente no coincidía con la realidad. La familia inicialmente desestimó las acusaciones como malentendidos. Billy Brown insistió en que siempre habían considerado a Alaska su hogar, independientemente de los viajes temporales. Joshua repitió la defensa de su padre,
argumentando que su estilo de vida nómada hacía difícil aplicar los conceptos tradicionales de residencia a su situación. Pero a medida que se acumulaban las pruebas, el terreno legal debajo de ellos comenzó a cambiar. La investigación reveló un patrón que los fiscales encontraron profundamente preocupante. La familia había recibido colectivamente más de $20,000 en pagos de dividendos durante años en los que no calificaban. Para Joshua Brown específicamente, el foco se centró en aproximadamente $8,000 en pagos recibidos durante 4 años. Aunque esta cifra podría parecer relativamente pequeña en comparación con las ganancias de la familia por televisión, los fiscales estatales vieron el caso como una cuestión de principios. El programa de dividendos de Alaska funciona bajo un sistema de honor en el que se confía en los residentes para que informen su elegibilidad de manera honesta. Las violaciones socavan la confianza pública y desvían fondos de los destinatarios legítimos. La creciente fama de la familia complicó aún más las cosas. A medida que los Brown de Alaska ganaban audiencia, las grabaciones del programa se convirtieron en posibles pruebas. Los episodios filmados en Washington, Oregón y otros estados contradecían directamente las afirmaciones de residencia presentadas durante esos mismos periodos. La serie documental, que tenía la intención de celebrar su estilo de vida en la naturaleza, había creado inadvertidamente un rastro de documentos que las autoridades podían seguir. Joshua se encontraba en una posición particularmente difícil. A diferencia de algunos de sus hermanos menores, que podían argumentar que seguían el ejemplo de sus padres, él era un adulto que hacía declaraciones legales independientes. Su firma apareció en múltiples solicitudes que contenían lo que los investigadores ahora consideraban declaraciones falsas. A medida que la investigación se intensificaba, las opciones de Joshua se redujeron. La evidencia en su contra crecía más sustancial cada semana. Los fiscales del estado prepararon cargos de falsificación y robo, acusaciones graves que conllevaban la posibilidad de prisión. Para una familia que se enorgullecía de vivir honorablemente, la posibilidad de cargos criminales representaba más que solo un riesgo legal. Amenazaba la identidad central que habían construido, tanto en cámara como fuera de ella. La vida después de varias tragedias. Desde el momento en que Joshua tomó la decisión de dejar Alaskan Bush People entre 2016 y 2017, comenzó a trazar un nuevo rumbo para su vida. Aunque seguía centrado en sus intereses naturales, se mantuvo junto a su pareja, Allison Kagan, a pesar de que nunca se ha informado que se hayan casado. En 2024, ambos viven en su ferry de 100 pies, al que apodaron Fathom This. Está anclado en algún lugar de la costa de Estados Unidos, y es una muestra de su pasión compartida por la ingeniería y la vida sostenible. Sin embargo, se han establecido en las colinas del norte de Washington, no muy lejos de casa. No obstante, las 435 acres de la familia en el North Star Ranch siguen siendo su base. Aunque algunos de los hermanos de la familia Brown, que incluye a Matthew Jeremiah, Solomon Isaiah Ver, Gabriel Gabb, Noah Darkcloud, Amora Jan Bertie y Merry Christmas Rain, mencionan ocasionalmente que regresarán a Alaska, Bam Bam confirmó a mediados de 2024 que todos los miembros de la familia aún estaban establecidos en el rancho. La matriarca, Amy Brown, sigue viva a pesar del susto anterior por el cáncer, y hoy en día es quien toma las decisiones sobre la propiedad y el legado familiar, actuando como la fuerza unificadora de la familia. Se especula que su presencia constante es la razón por la cual Bam Bam sigue cerca del rancho. Bam Bam también cambió de carrera y ahora es un techpreneur, especialmente desde que Alaskan Bush People dejó de emitir nuevos episodios el 4 de diciembre de 2022. Según Factual America, fundó una startup centrada en soluciones tecnológicas ecológicas, con énfasis en mejorar los sistemas de vida fuera de la red eléctrica. Algunos de sus proyectos específicos no han sido revelados, pero su experiencia como sobreviviente en la naturaleza con habilidades nómadas sugiere que podría incursionar en energía renovable, filtración de agua o modelos de viviendas inteligentes. Esta startup ha generado colaboraciones tanto educativas como documentales. Además, analistas de la industria predicen que podría ser buscado para crear un programa centrado en su innovadora fusión de tecnología y supervivencia. Todavía es conocido por muchos como el creador silencioso e introspectivo, que está haciendo una transición gradual de la televisión de realidad a ser un innovador de impacto social. Su presencia en redes sociales también es bastante mínima, y hasta 2024, se cree que su patrimonio neto ronda los $350,000, proveniente principalmente de sus ganancias en el reality show,
apariciones en cameos y su naciente empresa tecnológica ecológica. El accidente automovilístico fatal de Bam Bam. En la tarde del 20 de mayo de 2022, Joshua Bam Bam Brown estuvo involucrado en un accidente automovilístico fatal. El accidente ocurrió en la ruta estatal 97, justo al norte de Riverside, en el condado de Okanogan, Washington. Fue aproximadamente a las 2:30 de la tarde, como resultado de una colisión frontal con un Chevrolet Camaro negro. Según la patrulla estatal de Washington, sucedió cuando el Chevrolet negro, que viajaba hacia el sur, repentinamente cruzó la línea central y chocó con la GMC Sierra 2015 de Bam Bam, que iba hacia el norte. La conductora del Camaro era una mujer de 38 años llamada Gabriela García Harrison, originaria de Washington, D.C. También llevaba como pasajera a Lorena Martínez González, de 24 años. Lamentablemente, se informó que González murió en el lugar del accidente. Los testigos del accidente, así como los investigadores, reiteran que el vehículo de Harrison perdió el control, probablemente debido a las condiciones lluviosas y resbaladizas de la carretera reportadas ese día. Su coche invadió el carril de Bam Bam y golpeó la esquina del lado del conductor de su camioneta. En respuesta a este movimiento, Bam Bam intentó girar hacia la derecha para evitar el vehículo que se aproximaba, pero no hubo tiempo ni espacio suficiente para evitar la colisión. El impacto del golpe hizo que ambos vehículos se salieran parcialmente de la carretera, y la camioneta de Bam Bam terminó en una zanja. Poco después de que ocurriera el accidente, los servicios de emergencia llegaron al lugar, donde declararon muerta a la pasajera del Camaro. Además, la conductora, Harrison, fue tratada inicialmente en el Mid Valley Hospital antes de ser trasladada en helicóptero al Central Washington Hospital en Wenatchee para recibir tratamiento adicional. La magnitud de las lesiones que sufrió durante el accidente no se divulgó por completo a los medios. Joshua Brown, también conocido como Bam Bam, también fue trasladado al Mid Valley Hospital, y sus lesiones fueron descritas como menores, aunque presentó molestias en la columna y contusiones. Bam Bam estaba siguiendo todos los protocolos de seguridad en el momento del accidente, ya que se estaba colocando el cinturón de seguridad. También se afirmó que no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia ni fue culpable del accidente de ninguna manera. Una declaración pública dada por el patrullero Jeremy Weber de la Patrulla Estatal de Washington enfatizó que Bam Bam conducía dentro del límite de velocidad, intentó evadir la colisión y no tuvo ninguna responsabilidad en el incidente. Los investigadores también declararon que la causa directa de la colisión fue que el Camaro cruzó la línea central. También se desconocía si el accidente fue provocado por sustancias o alcohol por parte del otro conductor, Harrison, ya que los informes toxicológicos estaban pendientes. No se presentaron cargos contra Bam Bam, ni había indicios de que enfrentara responsabilidad civil o penal. Sin embargo, a pesar de haber sido exonerado por la ley y de tener claridad sobre su papel en la prevención del accidente, Joshua nunca volvió a ser el mismo después del incidente. Si acaso, su ya conocida afición por la privacidad y mantener un perfil bajo se intensificó. No emitió ninguna declaración, no concedió entrevistas ni comentó públicamente sobre el accidente o su nivel de gravedad. Mientras algunos de sus hermanos continuaron interactuando con los fans en redes sociales, él permaneció especialmente en silencio. Y en las semanas posteriores al accidente, no hubo actualizaciones en redes sociales de su parte. Incluso el programa Alaskan Bus People permaneció inusualmente silencioso respecto al accidente, tanto en el momento como en las temporadas siguientes. El alcance del daño causado al GMC Sierra y al Camaro fue fotografiado y circulado en línea en medios locales en ese entonces, mostrando cuán grave fue realmente el accidente. Incluso las fotos publicadas por la oficina del Distrito 6 de la Patrulla Estatal de Washington mostraban el caos de la escena del accidente. Esto incluía metal retorcido, personal de emergencia y marcadores de evidencia distribuidos sobre la carretera mojada. Estas imágenes reforzaban aún más la narrativa de que el accidente estuvo muy cerca de ser más mortal de lo que fue. El accidente recibió amplia cobertura y fue reportado por PAM 560 News Radio, Starcasm, popculture.com, entre otros medios tanto regionales como nacionales. Todos estos informes mantenían una narrativa. Bam Bam no fue el causante del accidente. Fue hospitalizado brevemente y luego dado de alta. Se informó que cooperó plenamente con los agentes del orden durante la investigación. Todo esto se tradujo en que Bam Bam no sufrió lesiones a largo plazo. Sin embargo, lo que no se examinó fue el impacto psicológico y emocional de haber perdido a otro conductor. Aunque él no tuviera la culpa,
como siempre había hecho Bam Bam. Después de tomarse el tiempo necesario para sanar, reanudó sus actividades diarias habituales y desde entonces ha permanecido alejado del ojo público, especialmente de cualquier negatividad. Los detalles del desafortunado incidente, sin embargo, permanecen en los informes policiales y en artículos de prensa, pero de su parte, no ha habido ninguna declaración pública que indique que el accidente ocurrió ni por qué ocurrió. Desastre en el North Star Ranch. El mes de agosto de 2020 presenció una nueva tragedia para la familia Brown. Su finca, el North Star Ranch, se quemó cuando un incendio forestal masivo, que comenzó en Palmer Mountain, arrasó su terreno. Las llamas destruyeron tanto el recinto principal como varias construcciones anexas. VR Brown más tarde recurrió a su Instagram para informar que un fuego arrasó nuestra montaña, nuestro hogar. La pérdida parece ser grande. Posteriormente, el canal Discovery confirmó que la familia fue evacuada con seguridad. Elogiaron a los bomberos y pidieron a los fans que donaran materiales de ayuda. Para Bam Bam, este incendio no fue solo una pérdida material, sino una tragedia personal profunda, ya que el North Star Ranch había sido una manifestación de su dedicación, junto a Allison, a la vida sostenible y la autosuficiencia. Todas las estructuras, que incluían graneros, cabañas y el espacio de trabajo personal que él mismo había construido, fueron reducidas a cenizas, provocando la pérdida de años de trabajo arduo que había creado con amor junto a su pareja. En las semanas siguientes, la familia Brown trabajó meticulosamente para reconstruir sus vidas y superar las pérdidas provocadas por el incendio. La reconstrucción fue tanto física como emocional. En la manera típica de Bam Bam, procesó el duelo planificando en silencio la reconstrucción, utilizando su instinto ingenieril para rescatar sistemas y evaluar los daños. Sin embargo, esta vez, no se aisló del resto de la familia. Mientras las cámaras mostraban a sus hermanos intentando proteger al ganado y agradeciendo a los bomberos, él planeaba estratégicamente. Imágenes del episodio conmemorativo de Discovery Channel para Billy y las actualizaciones detrás de cámaras publicadas por VR Brown y Rain Brown mostraron que Bam Bam estuvo profundamente involucrado en las reparaciones del rancho y en el cuidado a largo plazo de Amy. Para Bam Bam, no solo se había quemado una casa, fue la exaltación de los valores que él más atesoraba en su corazón. Su independencia, resiliencia y futuro creativo, todos se habían desvanecido. Aunque parte de la vida que había construido con Allison se perdió en el fuego, se sintió lleno de una renovada determinación e introspección para hacerlo aún mejor que antes. Soportando las tragedias de sus padres. El vínculo que cada hijo comparte con sus padres es muy especial. De ahí que las acciones de la mayoría de los padres suelen afectar al hijo, ya sea de forma positiva o negativa. Ahora imagina que tus padres te son arrebatados a la fuerza por las frías manos de la muerte sin darte tiempo suficiente para prepararte. Amy Brown comenzó a lidiar con su cáncer de pulmón después de que le diagnosticaran cáncer de pulmón avanzado el 17 de abril. Más tarde describiría estos momentos de su vida como muy oscuros. En ese momento, le dieron solo un 3% de probabilidad de sobrevivir a la enfermedad. Su peso bajó drásticamente a 77 libras, unos 35 kilogramos, y necesitaba oxígeno y atención las 24 horas del día. En respuesta a esto, Billy tomó la decisión de abandonar su estilo de vida en la naturaleza de Alaska y trasladar a toda la familia al sur de California, una decisión que contradecía directamente la esencia de Alaskan Bush People. Esto fue para que Amy pudiera recibir tratamiento intensivo en el Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Amy entonces se sometería a radiación y quimioterapia agresivas en el Centro Médico Ronald Reagan UCLA, que es uno de los principales institutos contra el cáncer del país. El tratamiento que recibió durante este periodo fue muy doloroso. Era tan doloroso que incluso beber agua era insoportable. Sus síntomas de cáncer inicialmente empeorarían antes de mostrar finalmente signos de estabilidad. A finales de 2017, las exploraciones mostrarían que los tumores en sus pulmones se habían reducido significativamente, y desde entonces, comenzaría a responder positivamente al tratamiento. Para finales de 2018, sus médicos declararon que estaba en remisión. En una entrevista transmitida por el canal Discovery en 2017, él diría más tarde: "Hemos estado aquí por mucho tiempo, nunca dejamos de orar, y ahora estamos haciendo lo que podemos para mantenerla con vida". Él, sin pensarlo dos veces,
Estaba dispuesto a sacrificar la identidad de la marca familiar mientras eso asegurara la recuperación total de su esposa. Me dijeron que todo había terminado, que no había esperanza. Y, de alguna manera, todavía estoy aquí. Estas fueron las palabras de Amy a la revista People después de haberse recuperado completamente. Fue durante este periodo de remisión que su familia compró una parcela de 435 acres en Tunisque, Washington, en las estribaciones de las Cascadas del Norte. En ese momento, Billy Brown, quien siempre fue percibido como fuerte e invencible, fue descrito por Bear y Rain como roto y con dolor, aunque en pantalla solía dar discursos esperanzadores para consolar a sus hijos. En un especial de Discovery, Rain comentó: él intentaba mantener todo unido por nosotros, pero podías ver que por dentro lo estaba destrozando. Todos vimos lo asustado que estaba. También tuvo un susto de salud en octubre de 2018. Representantes de Discovery, el canal de Alaskan Bush People, le dijeron a Country Living que Billy tenía una infección respiratoria superior, lo que lo llevó al hospital. Bear Brown también confirmó esto mediante una publicación en Instagram, que luego eliminó. En la publicación, reiteró que su padre estaba en muy mal estado. Esta no fue la primera vez que algo así ocurría, ya que algunos de sus episodios de salud habían sido capturados en vídeo en ocasiones. Una convulsión previa, que ocurrió en 2015, lo había dejado hospitalizado, un fenómeno que Bam Bam Brown dijo que sucedía de vez en cuando. Se decía que esta condición se agravaba por su decisión de seguir viviendo en las montañas de Alaska. También se decía que padecía enfermedades cardíacas y renales. Lamentablemente, para 2020, ya se le veía visiblemente más débil y ya no era tan activo como en años anteriores. Necesitaba apoyo de oxígeno suplementario y a menudo se le veía con tubos nasales y con movimientos limitados, claros indicadores del deterioro de su salud. Luego, el 7 de febrero de 2021, Billy Brown inesperadamente dio su último aliento en este mundo. La responsabilidad de anunciar su muerte recayó entonces en Bear Brown, quien escribió en su cuenta privada de Instagram: estamos desconsolados al anunciar que nuestro amado patriarca, Billy Brown, falleció anoche tras sufrir una convulsión. Continuó describiendo a Billy como su mejor amigo, un padre amoroso y un esposo que será profundamente extrañado. En el momento de su fallecimiento, Billy Brown tenía 68 años. El canal Discovery también emitió un homenaje describiendo a Billy como alguien único, cuyo corazón guió el camino de la familia. La muerte de Billy fue un golpe inesperado para los miembros de su familia, pero especialmente para Amy. Mientras Amy había pasado por quimioterapia, ella logró sobrevivir, aunque el dolor de Bam Bam por su padre no fue particularmente ruidoso y se manifestó en emotivos homenajes en redes sociales. Al igual que algunos de sus hermanos, su presencia fue notoria en los esfuerzos grupales mostrados en los episodios posteriores a la muerte de Billy. El 28 de febrero de ese mismo mes, se realizó un homenaje en su honor. Había muerto sin dejar un testamento, con una propiedad valorada aproximadamente en $415,000 y algunas deudas. Todo esto recayó en Amy como la ejecutora de su patrimonio. Por lo tanto, tuvieron que combinar su duelo con la responsabilidad de asegurarse de que la herencia no se viniera abajo. Las personas procesan el dolor de distintas maneras, y Bam Bam no fue la excepción. Se alejó de las plataformas de redes sociales, algo que fue notorio debido al nivel de actividad que tenía allí antes de la muerte de Billy. También evitó las entrevistas y se sumergió por completo en el trabajo práctico y en la naturaleza. Según Screen Rant, Bam Bam mantuvo su característica compostura en el aniversario del fallecimiento de su padre, manteniendo el luto público al mínimo. Esto demuestra cuán reservado se volvió Bam Bam tras adquirir un sentido de discreción durante los años de supervivencia junto a su padre, quien una vez dijo: cuando es difícil, es cuando más debes seguir adelante. Su muerte a los 68 años marcó un punto de inflexión tanto para la familia como para el programa mismo. La muerte de Billy ocurrió después de sufrir una convulsión fatal en la casa familiar en el estado de Washington, luego de años de problemas de salud, incluidos problemas cardíacos. La muerte del patriarca dejó indudablemente un vacío en la familia, ya que él no solo era el cabeza de la familia, sino también el líder de la manada, que guiaba a su familia a través de los desafíos que enfrentaban en el programa. Su muerte fue un shock para muchos, no solo porque él era la fuerza detrás del éxito del programa, sino porque encarnaba el espíritu de la naturaleza más que nadie, y se ha convertido en la marca registrada del programa. La reacción de la familia Brown fue de un dolor inmenso. Noah fue el primero en compartir la triste noticia al público a través de su cuenta oficial de Instagram. En su emotiva publicación,
Describió a su padre como su mejor amigo y expresó el profundo dolor por perderlo. Mencionó que Billy había fallecido pacíficamente, rodeado de su amorosa familia. Otros miembros de la familia Brown también compartieron sus recuerdos y su tristeza. Amy Brown, la esposa devota de Billy, quien ha estado con él desde el principio, quedó devastada por su muerte. Para rendirle su último homenaje a Billy, los Brown y los productores del programa dedicaron un episodio al patriarca. El episodio titulado Back to the Bush presentó momentos emotivos en los que la familia se unió para honrar el legado de su patriarca. Cada miembro reflexionó sobre su influencia y las lecciones que él les había dejado. Hubo escenas de los miembros de la familia discutiendo cómo encontrarían su camino en el mundo sin su guardián. En el episodio, el tema del programa cambió de sus habituales escenas de aventura a una de luto, mientras los Brown deliberaban sobre cómo mantener vivo el sueño de Billy. El sueño de Billy era que los Brown siguieran viviendo en la naturaleza, y con su muerte, los fans comenzaron a cuestionarse sobre el futuro del programa. Muchos se preguntaban si la familia podría mantener el estilo de vida que su patriarca había imaginado para ellos sin él en la imagen. A pesar de estas preocupaciones, la familia dejó claro que seguirían adelante con el sueño de Billy. Se comprometieron a cumplir su deseo y seguir grabando, decididos a demostrar que el legado de Billy viviría a través de sus esfuerzos. Si te apasiona la vida real de personas que viven de forma dura y auténtica, desde los pantanos de Luisiana hasta lo más remoto de la naturaleza salvaje de Alaska, entonces has encontrado tu lugar. Este canal está dedicado a todo lo que amas de programas como Swamp People, Alaskan Bush People, Mountain Men y muchos más. Nos sumergimos en lo más profundo del drama, el peligro, el estilo de vida y las historias no contadas detrás de los personajes más legendarios de la televisión de realidad. Desde cacerías de caimanes y trampas hasta secretos de supervivencia y vida fuera del sistema. Te traemos actualizaciones, información detrás de cámaras, momentos emotivos y las noticias más recientes que no encontrarás en ningún otro lugar. Así que no solo mires, sé parte del viaje. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización del mundo de estas leyendas que viven al límite. Ya sea una noticia de última hora, novedades familiares, controversias o momentos inolvidables, aquí lo encontrarás todo. Este canal está hecho por fans, así que hagamos crecer juntos esta increíble comunidad. Comenta tus pensamientos, comparte tus momentos favoritos y quédate con nosotros, porque la vida salvaje nos llama. Y las mejores historias están por venir. Suscríbete ahora y únete al lado salvaje de la televisión real.